Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos de diseño del corte en vigas esbeltas de concreto armado, parte E, que desarrollaremos dos ejemplos particulares como para que vean algunos de los conceptos teóricos aplicados en forma práctica. Solo a modo de mención, ya lo hemos indicado anteriormente, el código ASI 318-2005 desarrolla ecuaciones de naturaleza empírica para resolver el problema, por lo menos hasta las versiones actuales, y considera que parcialmente el corte es tomado por una componente del hormigón BC, que tiene diferentes expresiones, una simplificada y una un poco más ajustada en función de considerar las variables como la cuantía de la armadura traccionada y la relación entre momentos y esfuerzos de corte en la sección analizada, en ambos casos sin la presencia de fuerzas axiles, y ecuaciones alternativas cuando hay esfuerzos axiles de compresión o de tracción, considerándose que en el caso de que las tracciones sean dominantes, la componente BC se considere nula. Se sugiere. Y el aporte BS de las armaduras de estribos que hayamos diseñado. Entonces vamos a ver el ejemplo de un elemento particular que son las vigas de ancho considerable. Nosotros usualmente en las vigas de espesores en el orden de entre 18 y 30 centímetros consideramos estribos de dos ramas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos vigas en las cuales el ancho de la misma excede estos valores sensiblemente? Pueden ser vigas sobre las cuales sapean vigas secundarias con cargas importantes, vigas sobre las cuales sapean columnas de niveles superiores, o bien simplemente vigas que soportan cargas importantes y deben tener una rigidez adecuada, o vigas nervios de plateas, por ejemplo, que naturalmente soportan la carga concentrada de las plateas que se transmite a través de la viga nervio a la platea misma. Vamos a plantear un ejemplo, el diseño de una viga que por su ancho requiere la adopción de estribos de varias ramas, con los siguientes datos. Es el nervio de una platea de fundación. Los nervios usualmente van hacia la cara superior, o sea, abajo está la losa y el nervio es invertido. Esta es la situación más frecuente en plateas ya de cierta envergadura. El ancho del nervio BW es 70 centímetros, la altura de la viga H es 90 y la altura útil de 82, sobre la cual apoya una columna de un edificio aporticado de hormigón armado. Entonces se nos plantea que debemos hacer el diseño del corte con los siguientes datos. El hormigón es un H25, el acero es ADN 4250, la columna tiene lados escuadradas, 60 centímetros de lado, por eso que la viga nervio tiene 70 como mínimo, porque sobresale 5 centímetros a cada lado de la columna. Entonces, el esfuerzo de corte máximo determinante, B último, es 1300 kN, el esfuerzo B nominal, BU sobre Φ, es 1733 kN, la resistencia que aporta el hormigón, en este caso BC, es, según la expresión más sencilla, un sexto de raíz de F'C W por D, que nos da 478,83 kN. Lo que no toma el hormigón lo debe tomar la armadura de corte, BS, es igual a Bn menos Bc, que es 1254,5 kN. Verificamos que el requerimiento de armadura de corte no esté asociado con una falla de las bielas comprimidas, que Bs no sea mayor que 2/3 de raíz de F'C W por D, 1913 kN, lo verifica, por lo tanto podemos seguir diseñando la viga. Si esta verificación no se cumpliera, tenemos que adoptar otra geometría de la viga, rediseñarla. Entonces, la relación AB sobre S de estribos requeridos es igual a BS sobre D por FI para estribos rectos, 36,43 centímetros cuadrados por metro. Es un requerimiento importante. Verificamos, solo por plantearlo, porque va a ser mucho mayor la armadura requerida a la mínima, AB sobre S, la cuantía mínima, 5,5 centímetros cuadrados. Entonces vamos a ver qué criterio adoptamos para armar. Fíjense abajo, la viga tiene
la columna 60 centímetros, la viga 70. Por lo tanto, vamos a requerir estribos de varias ramas para que las vielitas comprimidas que apoyan sobre las armaduras en el reticulado ideal, esas armaduras estén debidamente sustentadas por estribos. Tentativamente planteamos estribos de 6 ramas de Fidel 12 cada 18. Bueno, hacemos la cuenta que siempre hacemos, 6 por 1,13 es el área de estribos de 12 sobre 0,18 y nos da 37,67. Verifica el requerimiento de 36,43. Fíjense, son estribos de 6 ramas del 12 cada 18. Es una armadura de estribos importante. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué zona? BS es mayor que 1/3 de raíz de F'CW por D, que es igual a 9,56, y por lo tanto la separación máxima entre capas sucesivas de estribos de 6 ramas es D sobre 4 o 0,20. En este caso, el que manda es 0,20. Adoptamos, o 20 centímetros. Adoptamos 18 y por lo tanto cumplimos. Abajo intentamos dibujar solo la armadura principal de flexión y los estribos de corte, con la idea de que se visualice cómo puede ser armada a corte esa viga. Eventualmente, en esa platea, según la variación del diagrama de esfuerzos de corte para las peores combinaciones de solicitaciones actuantes, que son múltiples porque es peso propio y sobrecarga, peso propio y carga de viento según la dirección u otra, según la geometría y la altura del edificio pueden dominar las cargas horizontales, es decir que puede haber una diversidad de estados de carga a analizar. Puede llegar a definirse una cantidad de armado en la zona más alejada, la intensidad de esfuerzos de corte más elevada, menor. Esta es una platea de fundación como la que estamos planteando, donde las columnas apoyan sobre los nervios son superiores y la platea es inferior. En rojo las columnas. Proceso de armado de una platea de este tipo. Bueno, ya hemos visto fotos anteriores. Fíjense que esta platea, por ejemplo, tenía nervios de ancho 1 metro en ambas direcciones, con la consideración que ya habíamos mencionado de que las alturas de las vigas ortogonales tendrían que cruzarse a alturas diferentes para no intersectarse en el mismo plano, ¿sí? Según X e Y. Y tienen las vigas en X y en Y estribos de varias ramas. Otra situación que planteamos, y vamos a ver un ejemplo práctico, es aquellas vigas que reciben cargas no desde la cara superior, sino por lo menos parcialmente desde la cara inferior. Y por ejemplo, por losas descendidas. Entonces la viga que soporta la losa descendida a la derecha y la losa a nivel a la izquierda, parte de la carga, toda la carga que es transmitida por la losa descendida, se transmite desde la cara inferior y requiere de una armadura adicional de corte, que es la armadura de suspensión que analizamos en los videos teóricos. Como desarrollamos oportunamente, el incremento de armadura en esta situación, delta de AB, es Q último, la carga última que le transmite la losa descendida. Si fueran ambas, serían ambas losas, sobre el factor de reducción Φ 0,75 por la tensión de fluencia del acero. La armadura total de corte va a ser la armadura requerida de cálculo de corte, como hemos visto en los cálculos hasta ahora, más este delta de AB adicional. Como mínimo hay que adoptar como cargas últimas 1,2 de D más 1,6 de L o 1,4 veces D. Y entonces recordar delta de AB es el incremento de armadura derivado de las cargas suspendidas que se aplican en la cara inferior de la viga y tienen que ser ascendidas hacia la zona superior. Por lo tanto, el requerimiento de armadura de corte va a variar en forma lineal, pero va a tener un término que se suma constante, delta de AB. Ya mencionamos que cuando hacemos un diseño automatizado y tenemos esta situación que alguna de las losas esté descendida, tenemos que ver primero si el software lo identifica en tal circunstancia como losa descendida. En general por defecto no lo hacen. Y luego si el postprocesador
tiene alguna operación que le indica el requerimiento de cálculo de armadura adicional como lo estamos planteando. Vamos a ver un ejemplo. Cálculo de armadura de corte de una viga con cargas suspendidas. Se plantea el diseño estructural de un sistema formado por losas armadas en una dirección, pertenecientes a una cubierta azotea de un local comercial, que por razones estéticas la losa se propone invertida hacia arriba para que se visualice en el local una losa sin vigas. ¿Cómo se ve en el dibujo? Entonces, el hormigón es un H20, F'C 20 MPa, el acero Fi 420 MPa, la viga es de 20 centímetros de ancho, de altura 60 y de altura útil 55. La luz de la viga es 6 metros, la sección transversal de apoyo de la columna de 20 por 30. Nuevamente este ejemplo menciono que lo he tomado del libro que hemos desarrollado junto a mi colega el ingeniero Hugo Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural, tercera edición de Editorial Nabucco. Entonces, haciendo un corte, vigas armadas en una dirección losas armadas en una dirección, un corte como el A, obtendríamos el dibujo que vemos. Quiere decir que el local comercial se visualizaría una losa limpia, sin ningún tipo de elementos que interfieran en la visual. La superficie de influencia de cargas sobre la viga en cuestión es de 2 metros a cada lado. Hacemos el análisis de carga, la losa es de 0,12 por 25 kN metro cúbico la densidad del hormigón, 3 kN por metro cuadrado. El contrapiso de espesor 12 centímetros, 0,12 por 16 kN metro cúbico. La carpeta de 2 centímetros, 0,02 por 20 kN metro cúbico. La aislación, 0,30 kN metro cuadrado y el cielo raso aplicado, 0,20. Da un total de paquete de peso propio sin mayorar de igual a 5,82 kN por metro cuadrado. La sobrecarga es una azotea no accesible, se adopta 2 kN por metro cuadrado. Entonces las dos combinaciones básicas de carga que vamos a evaluar, Q último 1,20 de D más 1,60 de L nos da 10,18 kN metro cuadrado y la restante, Q última 1,40 de D, nos da un valor menor. Vamos a analizar la carga lineal sobre la viga bajo estas consideraciones. Es la carga derivada de la losa, peso propio y sobrecarga, 10,18 por 4 metros, 2 a cada lado, más el peso propio de la viga debidamente incrementado por el factor 1,2, más 1,20 por 0,20 por 0,60 por 25 kN metro cúbico, que es el peso propio de la viga. Eso nos da una carga última mayorada de 44,32 ahora kN metro lineal, es la carga lineal aplicada en la viga. Considerando Q por L sobre 2, llegamos al valor de B último igual a 132,96 kN. Determinamos el esfuerzo de corte en el borde de la cara de columna a una distancia de 0,15 metros del apoyo, considerando que el apoyo es directo, ¿sí?, pero que a pesar de ser el apoyo directo se trata de una carga suspendida y por lo tanto hay que considerar el corte no reducido a una distancia D, sino en la cara de vinculación de la viga con la columna. En función de la distancia de que BU ha sido determinado a eje de columna, lo llevamos a la cara de columna, nos quedamos con BU asterisco levemente menor, 129,6 kN, en función del diagrama triangular de corte. Calculamos Bn, BU sobre Φ, 129,6 sobre 0,75, nos da 172,85 kN. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora en los ejemplos. Bn es igual a Bc más Bs. Determinaremos lo que toma Bc y lo restante tendrá que ser tomado con estribos. El aporte al corte del hormigón Bc es un sexto de raíz de F'C W por D. Nos da 81,99 kN. Bs es la diferencia entre Bn y Bc, 90,86. Hacemos la verificación de las bielas comprimidas indirectas. Bs debe ser menor que 2/3 de raíz de F'C W por D, que nos da 3,27,96, o sea, estamos muy lejos de esa situación. Podemos proceder ahora a calcular la armadura de corte. AB sobre S es igual al esfuerzo BS, 90,86 sobre D por FI.
393 centímetros cuadrados por metro. Hacemos el control de cuantía mínima, mayor que 0,33 BW por FI, nos da 1,59, verifica, y la armadura requerida. ¿Vamos ya con 3,93 a determinar los estribos? No tenemos que hacer eso, nos falta un paso, nos falta incorporarle el adicional de armadura de corte derivado de las cargas suspendidas. Delta de AB es la carga mayorada U, no el peso propio de la viga, solo la carga que incide desde la losa, 10,18 por kilonewton metro cuadrado por 4 metros. ¿Por qué? Porque ambas losas son descendidas. ¿Está bien? 40,72 kilonewton metro. Entonces el delta de AB es justamente U sobre Φ por FI, 1,30 centímetros cuadrados por metro. Fíjense que la cuantía de armadura total a colocar va a ser 3,93 más 1,3, 5,23 centímetros cuadrados por metro. Si hubiéramos omitido este fenómeno, hubiéramos colocado 3,93, sería una armadura de corte en defecto, ¿sí? Y las sobrecargas aplicadas sobre esta losa son relativamente bajas, ¿sí? Si las sobrecargas aplicadas a la losa fueran algo mayores y el espesor de la losa algo mayor aún, por ejemplo, si es una losa descendida, el espesor del contrapiso, por ejemplo, podría haber sido más alto, el usual, la incidencia del delta de AB sería mayor. Entonces la armadura total a colocar va a ser 3,93 más 1,30, 5,23 centímetros cuadrados por metro. Ahora sí pasamos a tratar de identificar con qué armadura de corte puedo armar la viga. Con Φ del 8 cada 15, 2 por 0,5 centímetros cuadrados, la armadura del 8 dividido 0,15 me da 6,7. Lo cumplo. Veo en qué zona de corte me encuentro, si en zona de bajas niveles o elevadas tensiones. BS es 90,86, que es menor que un tercio de raíz de F'C por BW por D, 163. Por lo tanto, la separación máxima entre estribos es D sobre 2 o 0,40. D sobre 2 es 27 y hemos definido estribos cada 15, por lo tanto, el diseño es razonable. Como reflexión, es posible observar que la armadura necesaria para los estribos se incrementa en más de un 38% por acción de las cargas suspendidas, respecto de aquella que calculáramos con las metodologías tradicionales omitiendo ese fenómeno. Y reitero, si la losa hubiéramos considerado un espesor de contrapiso mayor o una sobrecarga de uso mayor o ambas causas, ese 38 se puede llegar a elevar bastante por encima de ese nivel. O sea que no es en absoluto despreciable este fenómeno y los invito a que el software de diseño que ustedes utilizan de diseño del corte analicen si considera este efecto o no lo considera. Bueno, gracias por su atención. De esta forma terminamos con los videos comprometidos de diseño del corte de vigas de concreto armado esbeltas. Continuaremos con otras temáticas que espero les agrade. Si acaso alguno de los que está visualizando el video no se ha suscrito al canal, realmente nos ayudaría, no saben cuánto, que lo hagan. Cuídense mucho.